Pues yo casi no me creo esto porque sinceramente he tenido que esperar mucho. Pues bueno, las personas que quieran escuchar todo el chisme completo, siéntense tranquilitos que les cuento. Bueno, esto empezó en el 2025, me parece. Sí, yo hice un video que se lo dediqué a una de mis seguidoras, la señora Clemencia. Ahí aparece el mensaje que recibí de una señora que me sigue y ella me habla de que tiene unas orquídeas que a los pocos días se atrofiaron los botones. Bueno, mira, esto pasa a veces, ¿verdad? Que yo le respondí a la señora que me escribió. Miren, por ejemplo, basándonos en ese mismo mensaje que nos dejaron, ¿verdad? Esta planta, ¿cuánto tiempo yo tengo esa planta? Esa planta está ahí desde prácticamente diciembre. Y estamos en abril. Y hoy creo que es el día 24, me parece. Si mal no recuerdo. Esa planta no le dio la gana abrir los botones. No quiso abrir. Y miren ahí, solamente se abrieron esas dos que están ahí arriba. Y estas que están aquí siguen mirando hacia abajo. Ellas no quisieron, no. Después que ya empezaron a abrir los botones, pues digo, no, yo no voy a abrir porque no quiero. Miren, botones completos ahí cerrados. ¿Sí? Se atrofiaron. ¿Por qué? No sé. No tengo idea qué fue lo que le pasó. Entonces, esas cosas pasan a veces. ¿Qué es lo que uno siente? Pues simplemente te sientes mal porque tú dices, ay, pero mira esa planta como tiene botones, ay, va a ser una belleza, eso va a ser una explosión de botones en amarillos con pinticas rojas, así, ¿cómo no? Esta que está aquí es la que tengo que disfrutar porque no tengo suerte, simplemente no se abrió. Y miren. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, mira, vamos a darle a esta cuidado, pero sin necesidad de cortar ninguna vara. Entonces, miren, les muestro. Aquí hay una vara intacta, yo nunca la corté. Esta de aquí abajo. Aquí hay otra vara. Esa que salió nueva a partir de ese brote de la punta. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué tiempo ustedes imaginen que yo estoy esperando por eso? Yo dije, bueno, no tengo maceta. En aquel momento yo estaba esperando macetas de este tipo, me recuerdo. No, este es el chisme verde completo. Y me llegaron unas cuantas y las utilicé para las que estaban llegando de donación. Pero esta que yo la quería arreglar se me quedó sin maceta. Y yo me dije, es que tiene un tallo tan largo. Miren aquí. Miren la cantidad de raíces verdes todavía. Más las que le han salido. Porque le han salido unas cuantas raíces. Desde aquel tiempo que yo la puse ahí. Vamos a quitar para acá al Señor de las Galaxias. Vamos a ponerlo ahí a ver si no se cae. Entonces, miren, salió esta. Ahí dentro han salido unas cuantas. Aquí y allí han salido unas cuantas. Por supuesto, hay hojas que no van bien porque esto llevo ya ahí un año. Miren esa hoja que se está cayendo ya. Entonces, ¿qué yo dije? Mira, Mora, haz uno de tus experimentos a ver cómo reacciona esta planta. Después que tú le quites ya todas las raíces que están malas, le saques el sustrato y busques una vasija donde tú la puedas tener en agua. Eso lleva ahí un año en agua. Por supuesto, yo sé que tiene abajo algas,
pero yo nada más que le he podido sacar 2 veces, porque es muy difícil sacar ese tronco sin que se rompa una raíz. Y entonces ya cuando se rompe una raíz ya hay estrés añadido, y entonces usted, pues imagínense, que yo dije, no, espérate, vamos a dejarlo ahí, ya no lo voy a volver a sacar, vamos a ver si salen raíces. Efectivamente salieron raíces, la planta se mantiene de lo más bien, y ya hace unos días que empezó a darme este botón. Por supuesto, usted tiene que esperar, porque las cosas buenas se hacen esperar. Y hay personas que dicen, ay, porque mis orquídeas no florecen. Sí florecen. Ellas lo que están siempre esperando, que usted le dé su lugar adecuado. Tiene que darle el lugar adecuado. Miren, y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que pensar. Usted tiene que analizar. ¿Vale la pena hacer el experimento? Bueno, en mi caso valió la pena. Yo he esperado mucho por esto. Bueno, señores, pues esto es lo que hay. Ya les he contado, ya les mostraré otras cosas. Miren aquí. Ya empezaron a salir botones. Y aquí empezaron a salir botones. Ahí también. Y aquí también. Entonces, pues simplemente usted consiga un humidificador y póngale bastantes luces. No tiene que hacer nada más. Nada que sea muy caro ni nada de eso. Yo sí conseguí esto porque el otro era muy chiquitico, se rompió, ya yo lo tenía hacía más de 4 años. Y conseguí este y estoy de lo más contenta. Aquí se cayeron todas las flores. Miren, por ahí ya viene. Esto es un brote que salió de la punta de la vara, pero todas las demás flores se cayeron. Y bueno, esta es una de las florecitas bellas que tuvo esta planta, que yo contenta y feliz, porque sinceramente en esta esquina ha habido prosperidad. Esta perdió flores, que esta es mi favorita, pero todavía está viva. Esta perdió flores, todavía le queda una. Esta perdió la segunda flor, pero todavía está esta ahí durísima. Aquí tenemos a la Peloric, que tiene tres flores. Y por acá, esa es la primera que me dieron en donación, que ella está encantada de la vida y yo la dejo a su aire. Pues bueno, me voy despidiendo. Hay muchas cosas por las que estoy esperando, pero todavía hay que seguir con el cojín en el culete. Recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten la vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.